Bueno, chicos, entonces les estaba explicando el caso particular de la función de demanda lineal, ¿sí? Que es de especial interés, digamos, para la materia, porque después la volvemos a aplicar en el módulo 3 cuando damos equilibrio de mercado en diferentes estructuras. Solemos suponer una curva de demanda lineal por la facilidad para la gráfica, ¿no? Entonces, teníamos esta función de demanda lineal, ¿sí? Donde la función es una de este tipo, tiene una ordenada al origen, una pendiente y es lineal, ¿sí? Nos muestra una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Y la pregunta que nos hacíamos era si la elasticidad, que ahora vamos a ver por qué nos interesa la elasticidad precio cuando estudiemos las estructuras de mercado, nos preguntamos si la elasticidad era constante. O sea, sabiendo que la pendiente de la función es constante, que es igual a B la pendiente, ¿no? Es constante a lo largo de toda la curva de demanda, entonces nos preguntamos si la elasticidad también lo era, la elasticidad precio propia. Bueno, si nosotros calculamos la elasticidad, sí que es la derivada de Q con respecto a P por P sobre Q, que es lo que está acá. Sí, fíjense, la derivada es menos B por P sobre Q, luego reemplazamos Q por la función. ¿Sí? Y en esta primera expresión de la elasticidad podemos ver fácilmente que la elasticidad depende del punto de la función de la demanda en el que nos estemos parando, ¿sí? Del punto en el que nos estemos parando, porque depende de los valores de P y de Q. Entonces, fíjense, cuanto mayor sea Q, ¿sí? Cuanto mayor sea Q, esta elasticidad va a tender a ser cero, ¿sí? Cuanto más grande el denominador, la elasticidad va a tender a ser cero. Vamos, veamos los casos extremos primero. Y cuanto menor sea Q, cuando Q tiende a cero, la elasticidad va a tender a infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Fíjense, bueno, después uno le puede ir dando otros valores para ver, pero los casos extremos nos permiten darnos cuenta que a medida que va aumentando la cantidad demandada sobre la función, la demanda es menos sensible ante cambios en el precio, ¿sí? Y esto, digamos, es muy intuitivo porque uno puede pensar cuando se demandan pocas cantidades de determinado bien, ¿sí? En una economía, ante cambios en el precio, la demanda es muy sensible, responde muy rápidamente. Pero luego, cuanto mayores son las cantidades demandadas, ya la demanda cada vez es menos sensible, si reacciona menos ante cambios en el precio, porque la cantidad demandada ya es lo suficientemente grande, digamos, dado el tipo de función que tenemos y las preferencias que están por detrás. Entonces, en definitiva, fíjense que la elasticidad va a ir cambiando en cada punto de esta función, tiende a ser muy elevada para niveles de cantidad relativamente bajos y precios relativamente altos, y tiende a ser muy baja para cantidades relativamente altas y precios relativamente bajos. Y uno puede notar que cuando la, en el medio, si se quiere, la función, ¿sí? Si uno trazara por acá un rayo de expansión, tendríamos que la elasticidad es unitaria, ¿sí? El valor de la elasticidad unitaria lo podemos encontrar igualando a 1 esta fórmula, y ahí vamos a ver que en el punto donde la elasticidad es unitaria, el precio es igual a A sobre 2B y la cantidad es igual a A sobre 2. Eso lo pueden hacer igualando a esta fórmula 1. Y si ustedes fueran dándole valores, verían que para aquellos tramos donde la curva de demanda es elástica, o sea que la elasticidad es mayor a 1, estaríamos posicionados estaríamos posicionados a la izquierda, digamos, de la elasticidad unitaria, y para cantidades que están a la derecha de este punto, la elasticidad de la demanda es inelástica, ¿sí? O la curva, mejor dicho, de demanda es inelástica, ¿sí? Entonces tenemos para niveles relativamente bajos de cantidad, funciones de demanda más bien elástica. Luego tenemos un punto donde es unitaria y después todo un intervalo, digamos, o un tramo de cantidades y precios para los cuales esta función es inelástica. Y ahora vamos a ver para qué nos interesa un poquito esto, ¿sí? Entonces, en definitiva, vemos, como dice acá, que la elasticidad precio propia de esta función de demanda, que es lineal, disminuye a medida que aumenta la cantidad. Bueno, y ahora, digamos, si nosotros empezamos a pensar también en el empresario y no solo en el consumidor, una cuestión que es muy intuitiva, si se quiere, es eh, imaginarse que al empresario le interesa saber cuál es el ingreso total que va a obtener por las unidades que venda, digamos, ¿sí? Y si él tiene posibilidad de fijar el precio, entonces le va a interesar poder conocer ese ingreso total, perdón,
para diferentes precios posibles, ¿sí? Entonces, la función ingreso total no es otra cosa que el precio por la cantidad, ¿sí? Y por ahora, si no estudiamos tanto la parte de oferta, sino que nos concentramos solo en la demanda, nosotros podríamos decir que esta cantidad depende de P, porque vendría a ser como la función de demanda, ¿sí? Entonces, el ingreso que lo representamos por N en este caso, el ingreso del empresario va a depender del precio de venta del producto por la cantidad, donde la cantidad la representamos como una Q de P, que es la función de demanda, ¿sí? Entonces, simplemente ahora decimos que Q es una función de P, ¿sí? Entonces reemplazamos Q por Q de P. Y a ese empresario le va a interesar, además de saber cuál es el ingreso total para cada uno de los precios posibles, le va a interesar seguramente saber cómo cambia ese ingreso ante cambios marginales en el precio, ¿sí? Es decir, él en principio tiene un precio fijado y si tiene poder para cambiarlo, le va a interesar analizar, bueno, si lo aumenta un poquitito o si lo baja un poquitito, cómo cambiaría su ingreso, ceteris paribus. Y a eso lo podemos calcular como la derivada de la función de ingreso con respecto al precio, ¿sí? Si ustedes derivan esta función con respecto al precio, van a llegar a esta expresión que está aquí. Y ahora la podemos expresar en términos de elasticidades como para poder eh, analizar cómo cambia este ingreso según la elasticidad de la curva de demanda, ¿sí? Entonces, si a esto ustedes lo trabajan algebraicamente para expresarlo en términos de elasticidad, llegarían a esta expresión, ¿sí? Lo que hacemos acá es dividir por Q. Fíjense, dividimos esto por Q y esto por Q, ¿sí? Sacamos factor común Q y llegamos a esta expresión. Y esto que está acá adentro es la elasticidad del precio de la curva de demanda, ¿sí? Como suele ser negativa, entonces ponemos un menos antes y tomamos el valor absoluto de la elasticidad, ¿sí? Entonces esto nos dice que el cambio en el ingreso total ante cambios marginales en el precio es igual a la función de demanda por 1 menos la elasticidad precio propio de la demanda. ¿Y qué podemos sacar acá, digamos? ¿Cómo interpretamos? Esto nos quiere decir que ante un cambio marginal en el precio, ¿sí? El ingreso va a aumentar siempre que el empresario esté posicionado en la parte inelástica de la curva de demanda, ¿sí? Es decir, que siempre que esta elasticidad propia sea menor a 1, esto va a ser positivo y por lo tanto el cambio en el ingreso total ante cambios marginales en el precio va a ser positivo, ¿sí? Entonces, nos dice eso por un lado y después podríamos ir dándole valores distintos a esta elasticidad, ¿sí? Nos dice también que si el empresario está posicionado en un punto para el cual la curva de demanda tiene una elasticidad unitaria, es decir, esto vale 1, entonces todo esto vale 0, y eso me está indicando que el cambio en el ingreso ante cambios marginales en el precio es nulo, ¿sí? Es decir, en otras palabras, el ingreso no cambia ante cambios en el precio cuando el empresario está posicionado en un tramo de la curva de demanda que tiene elasticidad unitaria. Y finalmente, si la curva de demanda tiene elasticidad, es elástica, ¿sí? Es decir, esto es mayor que 1, entonces el cambio en el ingreso total ante cambios marginales en el precio va a ser negativo, ¿sí? Es decir, ante cambios en el precio, el ceteris paribus, el ingreso va a caer, ¿sí? O va a variar de forma inversa. Si aumenta el precio, el ingreso va a caer y si disminuye el precio, el ingreso va a aumentar, ¿sí? O sea, van a variar de forma inversa. Bueno, esto por ahí no, ahora queda medio fuera de contexto, ¿sí? Pero después cuando vuelvo a repetir, cuando veamos las estructuras de mercado nos puede llegar a ser útil. Después, en varias ustedes van a ver que él presenta esta función, que es una demanda, una función de demanda que tiene elasticidad constante, ¿sí? Digamos, nosotros de este análisis previo, ¿sí? Dijimos, una de las cuestiones que dijimos es que cuando la demanda tiene una elasticidad unitaria, entonces el ingreso total no cambia ante cambios en el precio, ¿sí? Entonces, si tomamos eso, ¿sí? Y quisiéramos, por alguna razón, hallar una función de demanda que tenga elasticidad constante, unitaria, entonces podríamos hallar esa función forzando esta igualdad, ¿sí? Que el ingreso sea un ingreso fijo, ¿sí? Eh, Siempre vinculado con este análisis previo que hicimos y el hecho de que cuando acá la elasticidad es unitaria, la curva de demanda tiene elasticidad unitaria, el ingreso total no cambia, ¿sí? Entonces forzamos que el ingreso total no cambie, ¿sí? Despejamos esta igualdad en términos de Q, ¿sí? Y esta sería una de las formas de representar una función de demanda de elasticidad constante, ¿sí? En general, la fórmula que se suele usar es esta, ¿sí?
que tiene una constante positiva, o sea, la función de demanda es igual a una constante positiva por el precio, y el precio está elevado, digamos, a la elasticidad, ¿sí? Y una representación para esa función es esta, donde fíjense que si ustedes calculan para cada uno de estos 3 puntos que están señalados sobre la curva, la elasticidad le va a dar el mismo valor, ¿sí? Bueno, otra cuestión que es interesante cuando cuando hablamos de precios y ingresos totales, es analizar lo que se llama el ingreso marginal y su diferencia con el precio, ¿sí? Fíjense, el ingreso marginal es el cambio en el ingreso ante un cambio marginal en la cantidad ceteris paribus, ¿sí? Entonces, para encontrar el ingreso marginal, lo que tenemos que hacer es derivar la función de ingreso total con respecto a la cantidad, ¿sí? Es decir, esta función de ingreso total, ahora la derivamos respecto a la cantidad y es equivalente a esta expresión. Si nosotros a esta derivada la volvemos a expresar en términos de la elasticidad propia, ¿sí? Hacemos los mismos pasitos algebraicos que hicimos en el caso previo, ¿sí? Y volvemos a poner un signo negativo antes de este cociente que tiene elasticidad, sabiendo que esta elasticidad precio propio suele ser negativa, entonces ponemos un signo negativo y tomamos el valor absoluto y llegamos a esta expresión, ¿sí? Esta formulita es conocida como fórmula de Amoroso-Robinson, ¿sí? Justamente lo que hace es mostrarnos la relación entre el ingreso marginal, que es lo que tenemos acá, y cuál es su relación con la elasticidad precio propio de la función de demanda. Entonces, ¿qué nos dice esta expresión? Esta expresión nos dice que, fíjense, cuando la elasticidad de la demanda es unitaria, cuando esto vale 1, todo esto se hace 0, entonces el ingreso marginal es 0, es nulo. Estaríamos en este punto, ¿sí? Fíjense que acá que tenemos representado el ingreso total respecto a la cantidad, ¿sí? Entonces la curvatura de la función en cada punto nos va a mostrar el ingreso marginal, porque el ingreso marginal es la derivada de la función total con respecto a la cantidad, ¿sí? Eh, entonces, fíjense que en este punto, que es el único para el cual la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad es 0, ¿sí? Entonces este punto, dada la fórmula, coincide con una demanda con elasticidad unitaria, ¿sí? O un punto para el cual la demanda tiene elasticidad unitaria. Eso es lo que está representado acá. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una demanda que es elástica, ¿sí? Que su elasticidad a precio es mayor que 1? Entonces, si ponemos acá una elasticidad a precio mayor que 1, entonces todo este cociente es menor que 0, entonces todo esto es positivo y por lo tanto tenemos que el ingreso marginal es positivo, ¿sí? Entonces estaríamos en este tramo de la curva, ¿sí? Que tenemos, en este tramo podemos ver que ante cambios en la cantidad, el ingreso total va en aumento, ¿sí? Ante cambios marginales en la cantidad. O en otras palabras, vemos que el ingreso marginal es positivo, ¿sí? Entonces, cuando estamos en un tramo de la curva de demanda, bueno, en puntos de la curva de demanda que son elásticos, ¿sí? O cuya elasticidad de precio es elástica o mayor que 1, entonces ante cambios en la cantidad, el ingreso total varía de forma directa, ¿sí? Es decir, aumenta la cantidad, aumenta el ingreso total. Y después, por último, podemos ver que cuando la elasticidad es menor que 1, ¿sí? O la demanda es inelástica, si esto es menor que 1, ¿sí? Vamos a tener que todo este cociente es mayor que 1, por lo tanto todo esto que está entre corchetes es negativo, y por lo tanto cuando la elasticidad es menor que 1 o la curva de demanda es inelástica, vamos a tener que ante cambios en la cantidad y el ingreso total van a variar en una relación inversa, ¿sí? Es decir, por ejemplo, podemos ver en la gráfica que a medida que aumenta la cantidad en este caso, el ingreso total va disminuyendo, ¿sí? Va en descenso. Entonces, bueno, este análisis se suele utilizar para analizar esta pregunta que dice aquí, ¿no? ¿Por qué no sería óptimo para un empresario fijar un precio en la parte inelástica de la curva de demanda, ¿sí? Posicionarse en este tramo. Fíjense que si el empresario se posiciona en este tramo, ¿sí? Y decide aumentar el precio, dada las características de la elasticidad, si aumenta el precio en este tramo el empresario, la cantidad demandada va a disminuir en una menor proporción, ¿sí? Porque estamos justamente en un tramo inelástico.
Entonces, ante cambios en el precio, la cantidad demandada varía en una proporción relativamente más chiquitita. Y eso implica que en términos de ingreso, ¿sí?, el ingreso total va a aumentar. ¿Por qué? Porque el aumento del precio va a ser mayor que la reducción de la cantidad demandada, entonces P por Q va a aumentar, ¿sí? La variación va a ser positiva. Y desde la perspectiva de los costos vamos a tener que estos o bien no van a cambiar o bien van a disminuir, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el empresario vende más, podemos suponer que produce, perdón, si el empresario vende menos, ¿sí?, dada esta reducción de Q, podemos suponer que eso se corresponde con una menor producción también, ¿sí? Entonces utilizarían menos factores de producción, menos insumos. Lo razonable es que sus costos permanezcan constantes a lo sumo o se reduzcan. ¿Sí? Entonces, si el empresario tiene, por un lado, un aumento de sus ingresos y por otro lado, que los costos permanecen constantes o se reducen, entonces, ante ese aumento del precio, lo que vería el empresario es un aumento del beneficio. ¿Sí? Pero si aumentan los beneficios, quiere decir que en el punto inicial de partida de todo el análisis, el empresario no habría estado maximizando sus beneficios. Por lo tanto, no sería óptimo, digamos, posicionarse en un tramo de la curva de demanda que sea inelástico, ¿sí? Y bueno, por ahí esto va a quedar más en contexto más adelante en la materia. Pero bueno, acá podemos ver, digamos, ya cómo hay una relación entre la función de demanda y sus características y la función de ingreso marginal, ¿sí? Y por último, mostrarles un poquito más esto que les decía recién de la comparación de la función de demanda y la función de ingreso marginal. Entonces dijimos, para calcular el ingreso marginal, lo que hacemos es derivar la función de ingreso total con respecto a la cantidad, ¿sí? Considerando la fórmula llegamos a esta derivada y trabajando algebraicamente para expresarlo en términos de elasticidad llegamos a esta fórmula que está acá, ¿sí? Y en este gráfico lo que hacemos es comparar una función de demanda lineal contra su función de ingreso marginal, ¿sí? Entonces, y esto nos permite a su vez poder diferenciar un poco el ingreso marginal del precio, ¿sí? Fíjense, esta curva negra es la función de demanda, ¿sí?, que tiene una ordenada del origen igual a A y una pendiente de menos B, ¿sí? ¿Y qué pasa con el ingreso marginal? ¿Sí? Acá tenemos la función, ¿no? La función de demanda, P de Q, la función inversa sería acá es A menos B por Q, ¿sí? El ingreso total, entonces, es P de Q por Q, ¿sí? P de Q es A menos B por Q, entonces nos queda A por Q menos B por Q cuadrado. Ese es el ingreso total. Y ahora si calculamos el ingreso marginal es la derivada de esta función R con respecto a Q. Entonces nos queda que es igual a menos 2 por B por Q. Entonces fíjense, si comparamos la función inversa de demanda, ¿sí?, que nos habla del precio, relación precio-cantidad demandada, contra la de ingreso marginal, vemos que las dos tienen la misma ordenada al origen, cuando se trata de una función lineal, ¿no? Las dos parten del mismo punto. Y luego comparamos las pendientes, y el ingreso marginal tiene como doble pendiente en comparación con la función inversa de demanda. Entonces es una curva que tiene, que es más inclinada, digamos, y fíjense, acá marcamos algunos puntos interesantes. Entonces la ordenada del origen coincide con la función inversa de demanda, ¿sí? Es decir, cuando la cantidad es igual a 0, el ingreso marginal, la función de ingreso marginal es igual al precio, ¿sí? Fíjense que cuando Q es igual a 0, esta función gris que es la de ingreso marginal me dice que el ingreso marginal o la función de ingreso marginal es igual al precio, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa? A medida que Q es positivo, ¿sí?, vemos en la gráfica que el ingreso marginal siempre está por debajo del precio, ¿sí? Es decir, el ingreso marginal es inferior al precio, ¿sí? ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, si ustedes piensan un poquitito, fíjense que cada unidad adicional que se coloca en el mercado, eh, dadas las características de la función de demanda, ¿sí?, que ante mayores Q, el P de Q es menor, o sea, hay una relación inversa, ¿sí?, entre cantidad demandada y precio. Entonces cuanto mayor sea la cantidad, ¿sí?, va a disminuir el precio, pero va a disminuir el precio, bueno, y ese precio va a repercutir en el ingreso total, ¿sí? Entonces se va a reducir el ingreso total, perdón, que tendría ese empresario por todas las unidades vendidas, ¿sí? Es decir, a ver, la función de demanda nos indica la relación precio-cantidad demandada. Y el ingreso marginal nos reporta cómo cambia el ingreso ante cambios en las cantidades, ¿sí? Entonces, supónganse que en principio la cantidad es 0, entonces precio e ingreso marginal coinciden. Luego la cantidad es 1, supónganse por acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que por una unidad, ¿sí?, la relación entre P y Q está representada por la función de demanda. Pero la función de ingreso marginal me indica que
Bueno, y perdón, esta función de demanda me indica que si la cantidad fuera cero, el precio sería este más alto. Si la cantidad fuera uno, el precio sería un poquitito más bajo, ¿sí? Pero para cada cantidad hay un precio al cual está asociado a esa cantidad. En cambio, la función de ingreso marginal lo que hace es mostrarme que ante un aumento en la cantidad, por ejemplo, pasamos de una cantidad cero a una cantidad uno, se reduce el ingreso marginal que se cobran por todas las unidades vendidas, tanto por la cero, por la 0,1, para decirlo en términos decimales. No está bueno en términos decimales, así que mejor supongamos que pasa la cantidad de 0 a 5. ¿Sí? Entonces, cuando era cero, el precio y el ingreso marginal coinciden. Luego, cuando la cantidad pasa a ser 5, ¿sí? Supónganse por acá, el ingreso marginal es relativamente más chico que el precio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este ingreso marginal está asociado al precio que se cobra por 5 unidades, ¿sí? Y ese precio que se cobra por 5 unidades vale para todas las unidades previas, para la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. ¿Sí? Entonces, dadas las particularidades de la función de demanda, ¿sí? Que ante un aumento en la cantidad se reduce el precio, entonces ese precio relativamente más chico, por la unidad número 5, es el que se cobra por todas las unidades vendidas. ¿Sí? Y con esto le quiero decir que ante unidades adicionales, ¿sí? Se reduce el ingreso total que se cobra por todas las unidades vendidas y por lo tanto el ingreso marginal es más chico que el precio cuando la cantidad es positiva. ¿Sí? Y fíjense, otro punto interesante es este para el cual el ingreso marginal se hace cero. Bueno, ustedes pueden calcularlo. Dicen ingreso marginal igual a cero, despejan y tienen que el, se dan el punto A sobre 2B, ¿sí? Que se corresponde en este caso con el punto para el cual la demanda tiene una elasticidad de precio unitaria, ¿sí? Bueno, y esto está relacionado con este punto, ¿no? Habíamos dicho ingreso marginal es igual a cero cuando la demanda tiene elasticidad unitaria. Y eso también lo podemos verificar acá. ¿Sí? Fíjense que el ingreso marginal corta el eje justamente en este punto, ¿sí? Es decir, se hace cero en este punto y esa cantidad se corresponde con la que en la función de demanda está vinculada con una elasticidad unitaria. Y bueno, y con esto estamos, chicos, con todo lo que es demanda. ¿Sí? Toda esta última parte vamos a más bien aplicarla en el módulo 3, pero prefería explicarles ahora, ya que tienen fresquito, digamos, recién leído el tema de demanda. Así que cualquier duda que tengan, nos avisan y igual de todas formas nos vemos en la clase del viernes.